Buenos días. Nosotros, los alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, presentamos nuestro trabajo de investigación de la asignatura Introducción al Pensamiento Científico. Somos el equipo 8 del Grupo K. Los integrantes del equipo son Aguirre García Edgar Alonso, Sosa Gudino Gabriela, Torres Rustrián Emanuel, Iñáñez Vázquez Ulises Alejandro. Los límites de la ciencia. Nuestra sociedad se mueve, también en este ámbito, en la pura contradicción. Por una parte, confía en la ciencia para resolver todos los problemas de la humanidad, como la vejez, la salud, incluso la inmortalidad. Pero al mismo tiempo desconfía extraordinariamente de ella y rechaza sus afirmaciones y presupuestos, como sucede con el uso de la energía nuclear o el cambio climático. Es una sociedad que proclama la primacía de lo científico y al tiempo es una fervorizada seguidora de los horóscopos y se deja arrastrar por las pulsiones más primarias. La amenaza latente que ahora vivimos, a causa de una posible pandemia por el virus de la gripe aviar y las limitadas capacidades que la humanidad muestra para hacerle frente, revela cuán limitada es nuestra capacidad. Plantear desde instancias oficiales que puede haber 30, 50 o más millones de muertos en el mundo si la pandemia se declara y constatar, como hacen con honestidad los científicos, que no saben cuándo pero que seguramente se producirá, es una clara manifestación de nuestras limitaciones cuyo reconocimiento ayudaría a afrontar los retos y las tragedias con mucho más humildad, sobre todo por quienes, proclamando la primacía del materialismo, niegan todo sentido y toda trascendencia al mundo y a nuestra existencia como especie. Los límites naturales de la ciencia, su incapacidad para ir más allá a pesar de que lo necesitemos, deberían ser un motivo de rotunda reflexión para evitar que, como hasta ahora, en nombre de un objetivo científico, es decir, un medio, porque por definición eso es de lo que trata la ciencia de medios, se rompan límites éticos fundamentales relacionados con la condición humana. Ahora mismo, en Corea del Sur, una empresa con capital de ese país, de Estados Unidos y de Reino Unido ha puesto en marcha una verdadera factoría con técnicos trabajando en dos turnos de 12 horas para producir a una escala nunca vista embriones clonados y, a partir de ellos, cultivos celulares. Se trata de una verdadera industria biológica, cuya materia prima son embriones humanos y su fin es proporcionar células madre a los científicos de cualquier país, obviando así las posibles legislaciones nacionales que limiten este tipo de experimento. Dada la nula aplicación que se ha conseguido hasta ahora de las células madre embrionarias, no deja de sorprender este salto en la escala de producción. Se justifica porque se dirige al mercado mundial, pero también porque la clonación terapéutica no es nada más que la preparación estratégica para la clonación reproductiva, la reproducción de seres humanos. Las Naciones Unidas, alias la ONU, recomendó la prohibición de todo tipo de clonación, ya que obviamente no le hacen caso, es necesario volver al origen de la iniciativa de la ONU, la prohibición universal de todo tipo de clonación y las correspondientes sanciones penales por su incumplimiento, o esto, o entraremos en una pendiente en la que Blade Runner se convertirá en una absurda y peligrosa realidad. Criterios de valoración de trabajos científicos. Criterios de estructura. Evalúan los aspectos formales del trabajo. Originalidad. Aunque se trata de un concepto subjetivo, ya que puede tener diferentes significados en función del conocimiento personal del evaluador, se define este criterio como tema novedoso o tema poco descrito. El tratamiento de un tema muy estudiado desde otro punto de vista nunca o pocas veces utilizados. Enunciado de objetivos. Este criterio es un objetivo ya que se trata de valorar si la propuesta de estudio se responde con las conclusiones del mismo. Para esto, el evaluador debe comprobar que el objetivo del estudio no abarca los supuestos que no responden con los resultados obtenidos o que son demostrados estadísticamente. Metodología. Este criterio se valorará en función de la estructura del trabajo científico caracterizada por constar de introducción, método, resultado y discusión. Claridad de resultados. Este criterio valorará si se entienden fácilmente los resultados sin necesidad de leer todo el trabajo. Los resultados deben ser representados numéricamente en tablas o gráficos y no deben ser interpretados. Bibliografía y título. La bibliografía será valorada en mayor medida
si es en castellano y si está referenciada en el texto del trabajo por orden de citación. El título se valorará si el mismo se corresponde con el desarrollo del trabajo o si la lectura del trabajo responden a las expectativas que plantea el título. En la actualidad no existe un formato único para la presentación de un proyecto. Sin embargo, es importante averiguar si la institución a la que llevaremos nuestro plan tiene algún formato específico para ello. Para formular un proyecto es necesario considerar el punto de vista de la entidad a la que se va a presentar la propuesta. Los principales aspectos que se deben incluir en la carátula son: nombre y logo de nuestra organización, nombre del proyecto. Debe permitir identificar la naturaleza del proyecto y a la vez que la solución del problema previamente identificado. Mes y año de elaboración. Contacto de nuestra institución. Nombre del funcionario, teléfono, fax, correo y dirección. Resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo es una síntesis de la información más relevante del proyecto. Por lo general, se recomienda que su extensión no exceda las 2 páginas. Estructura del proyecto. Información general. Nombre del proyecto. Debe permitir identificar la naturaleza del proyecto y a la vez la solución del problema previamente identificado. Identidad responsable. Indicar el nombre de las entidades responsables del proyecto, así también los datos del personal para establecer contacto. Periodo de duración. Tiempo que tomará la ejecución del proyecto. Localización. Señalar la ubicación geográfica que tendrá la sede del proyecto. Monto total. Indicar los recursos monetarios que demandará la ejecución del proyecto, expresado en la moneda del país de origen de la entidad a la que se solicita el financiamiento. Introducción y diagnóstico. Esta sección se orienta, básicamente, a describir el problema central y a demostrar la calidad y calificación de la organización que implementará el proyecto. Definición del problema y sus causas. Se debe especificar de manera más clara y precisa el problema central identificado. Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo como la negación o falta de algo. En vez de ello, el problema debe plantearse de tal forma que permitirá encontrar diferentes posibilidades de solución. Objetivo del proyecto. Tanto el objetivo central como los objetivos específicos deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención del proyecto. Se debe evitar el planteamiento de objetivos muy amplios, ambiciosos y confusos. Es preferible redactarlos de una manera clara, cuya descripción no se extienda más de una página. Actividades y cronograma de ejecución. Esta sección es importante porque en ella se explica lo que se va a hacer con el financiamiento solicitado. En tal sentido, es necesario que las actividades personal. Las entidades donantes tienen mucho interés en garantizar el éxito del proyecto para el cual proveen financiamiento. En tal sentido, una breve descripción sobre el nivel de calificación y la experiencia de los profesionales o personas que se harán cargo de la ejecución del proyecto ayudará a convencer al donante de que la ejecución del proyecto se realizará con los recursos humanos adecuados, de modo que se garantice el éxito de su implementación. Sostenibilidad. Dadas las restricciones financieras de las entidades cooperativas, estas no desean comprometerse a financiar proyectos que generarán una necesidad de apoyo externo permanente ni apoyar proyectos que dejen de funcionar al cerrarse el financiamiento del proyecto. Por ello, es importante mostrar en qué medida los actores locales podrán asumir el proyecto luego de que se concluya. El presupuesto. Evaluación y monitoreo. En esta sección se puede incluir una descripción narrativa de quien asumirá las responsabilidades de la evaluación del proyecto, las metodologías de evaluación a utilizarse, así como los indicadores. Esta sección deberá hacer referencia al marco lógico previamente desarrollado.
Anexos. En esta sección se deberá incluir toda la información relevante, estadísticas, fotografías, cartas de autoridades, involucrados, etc. Asimismo, se puede incluir la matriz del marco lógico, así como desarrollar con mayor detalle el cronograma de trabajo, entre otros. Mitos de la ciencia. ¿Cuántas de las cosas que damos por científicamente ciertas son en realidad incorrectas? Aquí tenemos 10 ejemplos sobre los mitos de la ciencia. El agua cae en sentido contrario en el hemisferio sur debido a la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra es demasiado débil como para afectar al sentido en el que gira el agua mientras cae en un sumidero. Cualquiera puede comprobarlo fácilmente con tan solo abrir los grifos de varios cuartos de baño. En cada lugar verá cómo el agua forma remolinos a uno u otro lado dependiendo únicamente de la forma del lavado, no del hemisferio donde se encuentre. Los seres humanos solo usan un 10% del cerebro. Este difundidísimo mito lleva ya casi un siglo dando vueltas, incluso en los medios. Afortunadamente no es cierto. Las técnicas de investigación por imágenes tales como la resonancia magnética nuclear han demostrado que los humanos hacen buen uso de la corteza cerebral incluso cuando duermen. ¿Un pollo puede vivir sin cabeza? Cierto, y además durante bastante tiempo. Un gallo puede sobrevivir sin cabeza debido a que su tronco cerebral queda a menudo prácticamente intacto tras degollarlo, pudiendo aún controlar por sí mismo la mayor parte de sus habilidades motoras. El famoso y robusto pollo Mike consiguió vivir durante 18 meses. En el espacio no hay gravedad. La culpa de esta frecuente equivocación es por la imagen que tenemos de astronautas flotando dentro de una nave espacial. Cuando un objeto se encuentra en órbita, no está en estado de ingravidez, sino en estado de caída libre. Esto quiere decir que dicho objeto en realidad está cayendo hacia la Tierra, pero como su velocidad tangencial es tan alta, el suelo se curva más rápido y por tanto el objeto nunca llega a tocar el suelo. La gravedad está en todas partes, incluso en el espacio. Tampoco es cierto que el espacio sea un vacío, hay toda clase de átomos allá afuera, si bien a menudo y muy distantes. ¿Una moneda lanzada desde lo alto de un edificio podría matar a una persona? Una moneda pequeña como la de 5 céntimos de euro no es precisamente el arma más aerodinámica que existe. Debido a su forma y a la fricción del viento, tan solo conseguirá alcanzar la velocidad suficiente para apenas causar escozor al desafortunado peatón. En el cerebro adulto no se generan nuevas células. Siempre se ha aceptado que cada humano nacía con un número determinado de neuronas que iba perdiendo a lo largo de la vida sin posibilidad de repuesto. Esto es cierto, la mayor parte del desarrollo del cerebro ocurre durante la infancia, pero eso no significa que todo sea cuesta abajo a partir de entonces. Los estudios han demostrado que incluso los más mayores son capaces de generar nuevas células cerebrales durante y que éstas funcionen correctamente. Los hombres piensan en sexo cada 7 segundos. Los varones, en términos de evolución, vienen genéticamente programados para reproducirse, pero no existe método científico alguno para poder medir cuánto tiempo del día lo gastan fantaseando. Afortunadamente para la productividad mundial, esos 7 segundos parecen solo una burda exageración. Un rayo nunca cae 2 veces en el mismo sitio. De hecho, los relámpagos tienen sus lugares predilectos, especialmente en los sitios de gran altura. Por ejemplo, al Empire State Building lo atinan unas 25 veces al año. Benjamin Franklin entendió que el concepto hace mucho tiempo. Se encaramó con una barra de metal sobre el tejado de su casa, al que unió hasta la tierra mediante un cable conductor. Con esto se dio cuenta de que acababa de inventar el pararrayos. El caldo de pollo cura el resfriado común. Quizás usar la palabra curar sea exagerado, pero la ciencia opina que las madres de todo el mundo hacen bien cuando obligan a sus hijos a tomar sopa de caldo de pollo. Los estudios han encontrado que el caldo contiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la congestión. El cabello y las uñas siguen creciendo después de muerto. Aunque el pelo y las uñas parecen continuar creciendo después de la muerte, esta es veramente una morbosa ilusión óptica. En la muerte, el cuerpo humano se deshidrata severamente, retrayendo la piel lo suficiente como para exponer las uñas y el pelo más de lo habitual.